Bienvenida y bienvenido de nuevo. Un gran pensamiento antes de arrancar. Soy Emanuel en el Online Virtual Education, nuestro programa de nuestra cuarta semana. Aquí todos conectados. Es un placer estar juntos. En ese día especial tenemos un binomio, un par, un dueto, no sé cómo describirlo, de dos grandes ponentes que gracias a todo el programa posible del equipo técnico y de todo el equipo comercial de Auvernia Online Virtual Education y nuestra red de distribuidores autorizados exclusivos, a quienes mandamos un enorme abrazo, por favor, donde estén y donde se encuentren. Gracias a ti, doctora, un pensamiento para tus colegas que están en primera línea contra el COVID, gracias a todos los trabajadores de la salud, que mientras estamos confortables en un sillón, en una silla, en nuestra casa o nuestra oficina, están trabajando en un covidarium, en un centro de lucha contra la pandemia, en plena fase 3 de contingencia. Es un gusto estar contigo y queremos agradecer tu permanencia a lo largo de esas 4 semanas. No dejes de evaluar nuestras ponencias con la encuesta que te mandamos siempre por redes sociales y por correo. Es importante tu feedback para poder mejorarnos. Muchas sorpresas para la semana que entra, pero sin más esperar, me gustaría presentar a los dos ponentes del día de hoy. Es el tercer capítulo del manejo de finanzas personales y profesionales y quisimos innovar con la presencia de dos grandes amigos que trabajan de forma diferente finalmente en lo mismo. Tenemos primero el doctor Armando Barriguete, psiquiatra, psicoanalista, y que tiene que ver con finanzas, pues muchas cosas, porque él ha participado en planes de salud pública, además de ser consultor del Instituto Salvador Subirán de Ciencias Médicas y Nutrición, que conocen como Nutrición, que por cierto es un centro COVID, y saludamos a todo el equipo de nutrición que está trabajando y los servicios de dermatología en particular. Armando, además, es franco-mexicano de corazón. Lo conozco desde muchos años, trabaja desde muchos tiempos en planes y programas de bienestar. Y si se acuerdan de los 5 pasos de la Secretaría de Salud y de la creación del Seguro Popular, pues él no estuvo lejos, porque fue de los consultores y empleados del gobierno para llevar a cabo esos planes. Así que bienvenido, Armando. Tendremos también, después de Armando, para ese mano a mano, a nuestro gran amigo Christian Hauswald, maestro. 2 características de Christian. Primero, es hijo de médico, también hijo de psiquiatra, casualmente, y es futuro esposo de una gran amiga, la doctora Mar, que es clienta y amiga de la Casa Auvernia, que sí que saludos a su esposa y gracias por prestarnos un tiempo de Christian Hauswald, es maestro en administración financiera, es inversionista en empresas de tecnología, es dueño de una empresa de bienestar financiero y el tema de hoy tiene que ver con eso. La palabra que une nuestros dos ponentes es Christian en Invested y el doctor Barriguete desde sus consultorías bienestar. Así que hablaremos mucho de dinero, pero mucho de bienestar ligado a este dinero, la versión emocional y la versión racional. Sin más esperar, empezamos el día de hoy. Entonces, con el doctor Armando Barriguete. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido, es un placer tenerte en ese programa y la verdad, aprecio enormemente. Eso es tu largo currículum. Fuiste hasta premiado por el presidente de Francia, pero más que esos títulos, me interesa tu sensibilidad en ese tema, porque tu hemisferio como doctor se ha desarrollado también en planes de salud pública y salud privada, en empresas y centros de trastornos alimenticios que llevas a cabo. ¿Nos puedes, por favor, presentar lo que hoy tienes para la gente de Auvernia Online Virtual Education? Gracias, mi querido Emanuel, y bueno, estoy encantado de estar en este espacio, más que virtual, este espacio íntimo, con Auvernia y con todos tus colegas y amigos. Nos vamos a tratar algunos minutos sobre los pilares del bienestar. La siguiente. Me gusta esta frase mucho de Marguerite Yourcenar. Si ustedes recuerdan, Marguerite Yourcenar fue la que escribió Memorias de Adriano, pero sobre todo fue la primera mujer que entró a la Académie Française. Y vean qué interesante planteamiento que está muy cerca de lo que hoy vamos a platicar y lo que hoy vivimos. Dice Yourcenar, como todo el mundo, tengo a mi servicio solo 3 maneras de evaluar la existencia humana. El estudio de sí mismo, la más difícil y la más peligrosa, pero también la más fecunda de todas. Nosotros como médicos, cuando no nos incluimos en la reflexión, no somos capaces de entender qué le pasa al otro, ¿no? Quien no ha sentido
que se le reduce el perímetro del cinturón, jamás va a entender por qué el tema de obesidad es difícil. Quien usa lentes podrá entender que la miopía sí es una cosa seria, o la alopecia, o que sí, son características naturales del ser humano, y es solo cuestionándonos y reflexionando sobre sí mismo que podrá entender la dimensión y la posibilidad de ayudar a otros, obviamente. Entonces tenemos, para entender la existencia humana, el estudio de sí mismo, en donde el bienestar es un espacio gigantesco que vamos a hablar. El segundo que menciona Yourcenar es muy importante, la observación de los hombres que se las arreglan frecuentemente para escondernos sus secretos o para hacernos creer que las tienen. Nosotros como clínicos sabemos que la observación es un tema gigantesco porque nadie se muestra a la primera y sí tiene uno que esperarse un poquito, ¿no?, para entender realmente quién es quién y qué necesita y a qué nos fueron a ver. El 80% de las consultas tienen un origen emocional, ¿no? También hay agregados obviamente físicos, entonces el escuchar a nuestros pacientes es gigante. Y el tercero, vean qué interesante planteamiento sobre leer y el escribir que tiene Marguerite Yourcenar. Dice, los libros con los errores propios a sus perspectivas que nacen entre líneas. Queda claro su visión crítica, que no criticona, de poder entender no solo lo que dicen, sino hasta dónde llega el conocimiento y dónde tendremos que profundizar nosotros. Entonces, estos pilares, podríamos decir, son muy importantes para conocer el bienestar. La que sigue. La que sigue, le picas varias veces para que aparezca todo. Algunos temas interesantes sobre bienestar. Hicimos la primera clínica en 87 trastornos de la alimentación en el Instituto en Nutrición. Después trabajamos bastante con el tema de educación a distancia y en el 2004 nos llamó mucho la atención, nos dedicamos al tema de adherencia. En el tema de adherencia vimos qué es lo que hace que un paciente se adhiera o no al tratamiento. Pero vean qué interesante, nos llevó 20 años el poder convencer a la política pública que hiciera encuestas nacionales. Hoy tenemos de conducta alimentaria, es muy importante. Otras picaditas, creamos el primer programa con lucha contra la obesidad. Y aquí me quiero detener en la consulta, en el tema de trastornos de la alimentación y obesidad. Lo que estamos viendo hoy en el COVID es el efecto de la obesidad y las enfermedades crónicas, pero es el efecto también de la poca atención al tema mental y al tema emocional. Es decir, esos dos vacíos, desgraciadamente, hoy lo estamos cargando con esta situación. Y una cosa que aprendimos cuando fue toda la estrategia contra la obesidad es que la gente quiere cambiar, pero no sabe cómo. Y otra cosa que aprendimos es que nosotros, los profesionales de la salud, queremos ayudar a cambiar a la gente, pero no sabemos cómo. ¿Y por qué no sabemos cómo? Porque nadie se ha dedicado a nosotros para enseñarnos cómo cuidarnos, para enseñarnos qué es el bienestar y cómo poderlo desarrollar. ¿La que sigue? ¿No? Por ejemplo, la conducta alimentaria vemos que es una conducta en donde está muy asociada a lo físico y a lo emocional. De ahí la importancia de poderla tomar en cuenta siempre, ¿no? Yo me dedico al caso extremo que son los trastornos, pero la conducta alimentaria, es decir, ustedes, el porcentaje grande de sus pacientes sufren de sobrepeso y obesidad. Entonces, sí es muy importante el que dentro de la estrategia que tengamos, no solo veamos la importancia del peso, sino la importancia de la parte emocional. La que sigue. Vean qué interesante, en un número especial de National Geographic que se llamó Living Longer, ellos invitaron a 3 poblaciones longevas para que pudieran describir cuáles son las conductas primordiales para vivir muchos años y para vivir bien, ¿no? Aquí vemos el tema de bienestar y el tema de longevidad como son uno solo. Invitaron a una población una población asiática de la isla de Okinawa, una población mediterránea de la isla de Cerdeña y una población adventista de los centros de los Estados Unidos. Y las 5 claves que ellos mencionaron
para vivir mucho tiempo y para vivir bien son las que están aquí mencionadas al centro, y vean qué interesante, ¿sí? La primera es no fumar, ¿sí? La segunda, prioridad la familia. La tercera es mantenerse activo durante el día. La cuarta es tener algún propósito social. Y la quinta es comer granos, verduras y granos enteros, frutas y verduras. Entonces vemos cómo aquí esa sabiduría legendaria se asocia a todos los datos duros que tenemos hoy en la ciencia, y estas son las acciones que nos aseguran un bienestar, ¿sí? Son cosas que ustedes escucharon de su abuela, o escucharon de su mamá, hoy leen en Lancet o en New England, y es lo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros pacientes. Pero antes de trabajar con nuestros pacientes, tenemos que poderlo hacer con nosotros mismos. Si no lo hacemos con nosotros mismos, no vamos a poderlo transmitir. La que sigue. Vean esta campaña que se lanzó en Estados Unidos hace algunos años, en donde lo que queda claro es que las dietas es lo que evitan vivir, y lo que falla en la dieta y no la persona. Aquí queda muy claro la importancia de la conducta, la importancia de lo emocional, asociado al tema peso y asociado al tema de salud. La siguiente. Acaba de salir hace un mes mi libro que se llama Los Pilares del Bienestar, en donde lo que nosotros buscamos en este libro es poder dar las bases para nosotros los profesionales de la salud, pero también para toda la población, de poder entender cómo puedo yo conquistar mi bienestar. Recordemos que en la definición de salud de la OMS, ¿no?, la que usamos en todo el mundo, dice: la salud es un estado pleno de bienestar físico, emocional y social. Si ahí nos detenemos, nos queda muy claro que es el bienestar lo que determina la salud y no viceversa. El bienestar es muy interesante, ¿por qué? Porque es un proceso, no es un estado finito, es grupal, no es individual, y algo muy importante, incluye lo emocional. Entonces el bienestar tiene características muy interesantes que hoy, sí, tenemos que tener muy en vivo y muy cerca de nosotros, sobre todo en este momento de cuarentena, en donde vemos que estamos mucho más irritables, estamos mucho más nerviosos y amenazados. Una situación es real, pero la otra es la parte emocional, a la que generalmente le damos muy poca atención. La que sigue. Organicé el libro como me gusta transcurrir por la vida, ¿sí?, a partir de mapas. El primer mapa, sí, lo vamos a ver que se concentra mucho en el ambiente. Y el ambiente grave y la gran pandemia, como mencioné anteriormente, que nos está llevando a que el COVID tenga efectos negativos, es la de sobrepeso y obesidad. Entonces dirige mucho y recalca mucho el tema de un ambiente obesogénico. Es decir, nosotros vivimos en un ambiente en donde si no hacemos nada, sin lugar a dudas terminaremos con sobrepeso o obesidad. Es decir, quien ahorita cruza la pierna y dice: ay, pobres gorditos, que no la cruce nada más, que me empiece a mover, porque la posibilidad de que gane entre 800 y 1 kilo por año es totalmente factible, ¿no? El entorno, las porciones, saltarse los desayunos, manejar la parte emocional con la comida. Entonces, esta sección explora toda esa parte. La siguiente. El siguiente mapa es también muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de las 5 principales, ¿sí?, de 5 acciones principales en donde nosotros podemos conquistar la salud. Como mencionó Emanuel, hicimos el programa de 5 pasos por tu salud. Y aquí en estas 5 es interesante porque la primera, toda conducta de acuerdo a su frecuencia e intensidad puede ser saludable o de riesgo, excepto hay 2 conductas que desde el principio destruyen todo y no generan espacio de negociación por frecuencia o intensidad, sino todo lo acaban, que es la violencia y las adicciones. Entonces sí es muy importante. Uno ahora que está viendo, ¿no?, y viviendo de cerca, y muy de cerca con todos, si tiene uno
¿sí? Uno de nuestros familiares que fuma, sí es un tema de tensión dentro de la casa, pero es un tema de preocupación y de riesgo a tener efectos graves con el COVID, ¿no? Es un ejemplo, pero todo lo que es adicción y violencia tiene uno que estar muy alerta de que no ingresen a las casas de uno. El segundo espacio es red social vital, prioridades para la vida. ¿Sí? La red social es fundamental. Y aquí en esta red social incluimos un tema muy importante, que es este siglo, el siglo de la mujer, por muchas razones, en donde todos tenemos que empujar para allá. Incluimos el tema de la familia, el tema de compromiso social, como lo vimos en el de Living Longer, amigos para la vida, el poder tener amigos con cuales pueda uno recargarse, platicar, va a ser fundamental. Y un tema muy importante que es la economía, que Cristian nos va a explicar más en detalle, la economía como algo fundamental que hace que uno pueda vivir más y mejor y que tiene que estar dentro del planteamiento del bienestar. La tercera sección es la de actividad integral, ¿no? Es moverse mucho, pero también estar activo emocional y espiritualmente. Es decir lo que pienso, lo que siento, y desde querer la naturaleza hasta ir a misa o a la sinagoga o al templo, depende de cada quien, estar cerca de esas figuras que nos dan acompañamiento y seguridad. La cuarta básica es alimentación saludable. Es decir, es fundamental el tema desde la lactancia, la alimentación. Nosotros como médicos tendemos a saltarnos las comidas. Yo me acuerdo en Francia cuando alguien decía, híjole, hoy no comí, me comí un sándwich, quedaba claro que era otra perspectiva. Y cuando un artículo de uno de mis compañeros franceses, en donde expresa que cuando se va a estudiar a Canadá, empieza a comer sándwiches en 15 minutos, pero cuando lo aceptan en el más general, empieza a comer cacahuates en el elevador. Entonces vemos cómo nuestra profesión no nos educa, ni nos enseña a poder decir lo que sentimos. El tema de sobrepeso y obesidad, el tema de ansiedad, depresión, el tema de divorcios en nuestro grupo profesional es gigantesco porque no nos han enseñado el bienestar. Actualmente estamos trabajando en nutrición y en el Hospital General a crear centros de bienestar. En la Universidad de Anáhuac tenemos un MOOC, que ya lo sacamos, y tenemos 3 diplomados. Es decir, tenemos que educarnos para el bienestar, porque de esa manera vamos a transmitir mucho mejor el bienestar a nuestros pacientes, pero sobre todo voy a vivir mejor, mi pareja va a vivir mejor y voy a tener hijos con menos problemas, ¿no? Nos ha pasado a todos que somos los médicos más asiduos y de repente nuestros hijos nos dicen con toda razón, oye, pa, ¿cuándo echamos unas cartitas o cuándo echamos un juego? El Mario Bros. A mí me tocó con mis hijos, es decir, era divertidísimo quedarse un rato a ser apaleado por los hijos en el Mario Bros, pero bueno, echarle para no quedar muy afuera. Y el último de los puntos, que sería el horario. Es fundamental que tengamos un horario en donde pongamos prioridades, que tenga que ver con el descanso, con el sueño, con el juego, con el leer y el escribir, con la música, con la meditación, ¿sí? Con disfrutar los animales. Y para terminar, estamos trabajando con un equipo de Barcelona, con un equipo escocés. Hay un cuestionario muy interesante, platicábamos con Emanuel y con Cristian antes de empezar la sesión, en donde en 14 preguntas yo puedo tener una idea bastante buena y aproximada de cómo es mi bienestar. Y creo que podría ser interesante que les pongamos en línea el cuestionario y quien quiera, de manera anónima obviamente, podría contestarlo y tener una idea de cómo está su bienestar, y a partir de ahí podríamos hacerle algunas sugerencias, ¿no? De cómo estar bien y cómo vivir mejor. Pues bueno, es un tema grande, a leer y con mucho gusto. Bueno. Adelante. Gracias, Armando. Y relacionas muy claramente en tu libro, y es la introducción, antes de las preguntas y respuestas del final, después de escuchar a Cristian, me dicen, oye, ¿qué relación con la cuestión económica? Pues toda, porque lo que acaba de decir Armando en la tercera parte de preguntas y respuestas, explicaremos por qué las condiciones emocionales en un país emocional como México condicionan las cuestiones y decisiones económicas. Así que gracias a ti, compartiremos los datos de tu libro, los datos de esa encuesta. Quédate con nosotros para la última parte, después de que Cristian nos muestre su magistral
platica, porque Cristian, te dedicas tú, siendo tan cerca de médicos, siendo el fruto de un mundo médico por tu papá, te dedicas al bienestar financiero finalmente. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito más de eso para el público, que son 100% médicos, doctores, doctoras, como tu prometida, que ahorita estamos apanicados de no podemos pagar la renta, los otros? Hemos visto en cursos anteriores el manejo de mis finanzas, pero ¿cómo podemos abordarle de una forma muy práctica? ¿Y cuál es tu diagnóstico del mundo médico y su manejo de finanzas, Cristian? Pues exactamente. Muchas gracias primero, Emanuel, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy, también compartiendo con el doctor Armando Barriguete, que por cierto es buen amigo también de mi papá, y pues que estén todos los médicos por acá, ¿no? Seguramente algunos he tenido el gusto de conocerlos. Tuve la fortuna hace un par de meses, 3 meses ya, de estar en un congreso, ¿no? Y lo disfruté muchísimo. Estuve conviviendo con diferentes médicos, ¿no? De la profesión medicina estética, dermatólogos, cirujanos plásticos, y muy interesante estar conviviendo con ellos y platicar, ¿no? Y voy a empezar aquí con una presentación, pero antes de que nada les quiero platicar un poco el tema del bienestar, ¿no? Ahorita hablaba el doctor Armando Barriguete del bienestar en algunos aspectos de la vida, ¿no? Y nosotros nos hemos dado cuenta que el bienestar financiero también es bien importante, que realmente el enfoque que se le ha dado a las finanzas no es el adecuado, que toda esta parte de estar buscando los números y esta complicación se vuelve muy difícil para la gente, ¿no? Y para quien no estudió temas a lo mejor financieros es difícil, ¿no? Entonces vamos a dar un enfoque distinto al tema de las finanzas, de las inversiones, y también al final los vamos a invitar a hacer una encuesta y les tenemos ahí una sorpresa, ¿no? Entonces, pues para empezar, ¿qué es el bienestar financiero, no? Les quiero contar una historia, ¿no? Tengo 40 años, a los 21 años más o menos, ya casi hace 20 años, empiezo a trabajar en una casa de bolsa. Estaba estudiando administración de empresas, y en esta casa de bolsa lo que tenía que hacer era llevar clientes, ¿no? Entonces, me encanta la lectura, me pongo a leer de una persona muy famosa, Warren Buffett, que es uno de los inversionistas pues más grandes de todos los tiempos. Y al leer un libro de él, platicaba que él había empezado dando cursos de finanzas personales a médicos. Dije, esto es fabuloso, ¿no? Pues voy a empezar a hacer eso, y me volteo, y a quien pueden ver en la pantalla es mi papá, ¿no? Médico, hablo con él y le digo, ¿perdón? ¿Puedes subir tu presentación, por favor? No está subida. ¿Me ayudas, Diana? Perdón, estaba compartiendo aquí pantalla. Déjenle intento nuevamente la parte de la pantalla. Un segundo. ¿Le sale ya la pantalla por ahí? No, no se ve la pantalla todavía. ¿Le ayudas, por favor, Diana y Brandon? La pongo. A ver, un último intento y... No sé si ahí ya sale. Ya está, nada más. Ya estamos. Bienestar. Perfecto. ¿Ya están viendo a mi papá? Perfecto. ¿No? No, lo que pasa es que es la presentación que yo tengo, Cris. Perfecto. Entonces, avánzale un poquito nada más y ya me voy para acá. Sí, a la que sigue, por favor. Entonces, una más, por favor. Dentro de esta parte, como les digo, pues voy con mi papá, me pongo a platicar con él y le digo, oye, pues quiero dar un curso, me da la oportunidad de dar una plática con un grupo de médicos, preparo números, preparo datos, Exceles, temas bastante complicados. Ya me di cuenta unos años después que no era el enfoque que debería de tener, y la gente me veía, ¿no? Como pues este chavo, pues qué simpático tal, pero pues nadie me estaba entendiendo nada, ¿no? Y al final de la reunión, mi papá me presenta a una persona, a un médico, 20 años más o menos mayor que él, que hoy tendría la edad de mi papá, y platico con él, veo que mi papá le tenía mucho cariño, y saliendo de la reunión me comenta, esta persona fue mi maestro, fue maestro de muchos de los que estamos aquí, ¿no? De las personas que habían asistido a esta plática, ha escrito libros, ha sido una persona muy exitosa, pero hoy
es un médico que depende de todos los demás. Cada mes tenemos que apoyarlo para que tenga recursos para solventar su día a día, ¿no? Y esto fue algo que me impactó, que cómo es posible, y en mi cabeza no entraba esta parte de cómo alguien pudo haber sido tan exitoso y no tenía los recursos necesarios para vivir sin tener que dejar de trabajar, ¿no? Fue una cosa que me llamó mucho la atención. Y después de esto estuve contactando a los distintos médicos para abrir sus cuentas y me di cuenta que la mayoría de las personas no tenían un patrimonio, ¿no? Entonces esto fue algo que me aterró, la verdad, me llamó mucho la atención y dije, esto no lo quiero para mí. En ese momento me pongo a estudiar más temas de finanzas, empiezo a ahorrar para mi jubilación. Se burlaba mucho mi mamá en esa época porque a los 22, 23 años ya tenía una cuenta para el enfoque de la jubilación. Empiezo a trabajar en esto y unos años después me doy cuenta que esta era mi misión de vida, ¿no? Entonces creamos una empresa que se llama Invested, que justamente se dedica a la educación financiera, trabajando con empresas, a la parte de consultoría y al manejo de recursos, ¿no? Trabajamos con empresas muy grandes como FEMSA, Alfa, Kimberly-Clark, empresas de este tamaño. Damos programas a lo mejor para 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 personas. Los ayudamos con toda su planeación financiera y esto lo llevamos a planes de acción, ¿no? Y la gente me dice, oye, pero ¿por qué hacen esto o por qué trabajan en ese sentido? Si podemos pasar a la que sigue. Realmente esto lo hacemos porque el bienestar financiero es importantísimo en el desempeño de una empresa. ¿Podemos cambiar la lámina, por favor? Y dentro de la parte del desempeño financiero de la empresa, nos damos cuenta que el bienestar es más que un número, es un estado mental que alcanzamos al saber que las decisiones financieras que estamos tomando son las adecuadas. Y aquí es donde se entrelaza la plática del doctor Armando con las finanzas, ¿no? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que la gente que tiene bienestar financiero tiene una mejor vida, tiene mejores relaciones familiares, tiene un mejor desempeño en su trabajo y en diferentes elementos. Entonces, de ahí nos dábamos cuenta que la gente no tenía claro cuáles eran los pasos o los puntos que tenía que estar trabajando para construir el bienestar financiero. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y muchas veces lo que nos dábamos cuenta es que la gente confundía riqueza o bienestar financiero con el flujo. Y muchas veces los médicos, como lo son otros profesionistas independientes, financieros, abogados, etcétera, tienen grandes flujos, ¿no? Pero estos flujos los utilizan en el día a día, los utilizan muchas veces en ropa, en relojes, en cambio de coches, en diferentes artículos, que no es que esté mal comprarlos, pero muchas veces el hecho de estar haciendo este tipo de compras pueden ser súper negativas en el largo plazo para nuestro patrimonio total. Un ejemplo de esto, si una persona compra a los 35 años una bolsa de 30, 40, 50 mil pesos, que seguramente ustedes conocen a alguien que ha tomado ese tipo de decisiones, significa 6 meses de vivir en mi jubilación. El rendimiento de esa bolsa podría ser vivir 6 meses en mi jubilación. Comprar un reloj de $8,000, que muchas veces pasa, podría ser 1 año de vida en mi jubilación. Cambiar el coche cada 2 años, en vez de cambiarlo cada 5 años, podrían ser 8 años de vida en mi jubilación. Imagínense esto, podría dejar de trabajar 8 años si no estoy haciendo un cambio constante de mi coche. Y aquí el punto, y esto es bien importante, no es que no se compren cosas, es tener un equilibrio y estar basando esta parte en un gran plan, un plan que a mí me importe, ¿no? Podemos pasar a la que sigue. También se habla mucho de la parte de la riqueza, ¿no? En la lámina siguiente podemos ver qué es la riqueza, y realmente la riqueza es la construcción del patrimonio en el largo plazo, ¿no? Es ir acumulando ciertos recursos, ir construyendo ciertos activos. Podemos poner la lámina que sigue. Es ir poniendo ciertos activos, ciertos recursos e ir construyendo este patrimonio en el largo plazo. Pero el problema que tenemos muchas veces en ese sentido es que no queremos ser los más ricos del panteón, ¿no? Muchas veces la gente no quiere ir construyendo
nada más porque sí, para tener un patrimonio que nos va a estar mermando, que nos va a estar lastimando, y a lo mejor sí es importante tener ciertos recursos. Ahorita, y el otro día oí en una plática de Auvernia que mínimo deberíamos de tener 6 meses de caja en nuestro negocio, ¿no? Para poder vivir, pero también como personas deberíamos de tener mínimo 6 meses de flujo, 6 meses de recursos para poder vivir. Y aquí otra vez lo mismo, ¿no? No nada más es acumular por acumular. Lo que tenemos que buscar es el bienestar financiero integral. Por favor, ponemos la que sigue. Dentro del bienestar financiero es este equilibrio entre poderme dar ciertos lujos, ciertas cuestiones, ciertos temas que me gustan de corto plazo, pero también no perder este objetivo de largo plazo. Este objetivo que puede ser comprar una casa, puede ser ¿no? que mi negocio esté más sano, puede ser tener una jubilación soñada. Y realmente lo que es el bienestar financiero es encontrarnos en control de nuestras finanzas, estar listos, y esta es una definición que tenemos antes de que pasara todo esto, cuando se presenta una crisis. He platicado con mucha gente que le está pasando verdaderamente mal en estas épocas en el tema del negocio, porque no había construido una reserva que nos permitiera poder solventar y poder aprovechar a lo mejor ciertas oportunidades en el tema del negocio, ¿no? También tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos y saber que nos estamos acercando a ellos. Y además tenemos que ir disfrutando todo este proceso. Hablaba el doctor Armando, ¿no? de la esperanza de vida. Pues esto es un punto fundamental. Y si la gente tiene bienestar financiero, va a poder vivir más, y esos años que va a vivir los va a poder vivir de manera mucho más agradable. La que sigue, por favor. Aquí hicimos un estudio, y de hecho al final los vamos a invitar a participar en esto, que además les va a dar un diagnóstico de cómo estamos en México en temas de bienestar financiero. Estos son datos de la encuesta que cerramos el 2019 a más de 2.500 personas, donde nos dimos cuenta que el 80% de los mexicanos están preocupados por temas financieros, y pasan casi 10 horas al mes preocupados por este tema. Al 35% de la gente le es imposible generar un ahorro de manera mensual, y 14% son los únicos que pueden afrontar una emergencia mayor a 8,000 pesos sin recurrir a deuda. O sea, la tarjeta de crédito a un préstamo, imagínense esto, solo 14% puede solventar un gasto mayor a 8,000 sin recurrir a deuda, ¿no? Podemos ver la que sigue. También podemos ver que 66% de la gente no tiene ninguna reserva y 58% no ahorra nada para su retiro. Y aquí más o menos se estima que en México va a haber 10 millones de personas para el 2050, ¿no? Vamos a ser cerca de 150 millones, 32 millones de personas de más de 65 años y 10 millones de personas, ¿no? 1 de cada 3 de este grupo va a depender de sus hijos o de algún familiar. Imagínense esto, una tercera parte de la gente mayor de 65 años, que somos los que estamos ahorita en esta conferencia, va a depender de sus hijos o de algún familiar. Y en lo personal, es algo que yo no quiero y yo creo que ninguno de ustedes, ¿no? Entonces, aquí también hicimos un estudio en la siguiente lámina, donde podemos ver estos casos particulares, pero de médicos, de doctores. Hemos hecho diferentes estudios en la parte de doctores y podemos ver unos datos que son impresionantes, ¿no? 80% de la gente no tiene claro cuánto dinero gana y cuánto dinero gasta. 90% no tiene claro sus objetivos. 53%, como les decía, está preocupados por temas financieros. En este caso, 14% puede afrontar una emergencia de 8,000 pesos o más. Entonces, aquí nos da un número, ¿no? 86% de los médicos no pueden afrontar emergencias como la que estamos viviendo el día de hoy. 32% no tiene ningún tipo de reserva. Entonces, problemas como los que estamos viviendo hoy son imposibles de solventar si no hemos construido este patrimonio. Y además de todos los problemas que estamos viviendo con el COVID, además estamos entrando en un shock y en un problema financiero, ¿no? Y el último número es el que más pues me duele y me preocupa, y esa es la misión de Invested, trabajar sobre ese número. Solo el 4% va a poder mantener su estilo de vida en la jubilación. Si alguien de más de 65 años, y muchos médicos que conozco me dicen, yo voy a querer seguir trabajando, está padrísimo, pero que sea una elección y no porque no tengo dinero para poder vivir en la jubilación.
La que sigue, por favor. Y en este sentido, ¿qué problemas genera el malestar financiero? Genera divorcios, genera problemas familiares, genera quiebras de negocios y de empresas, problemas en la salud por estrés. Muchos de los problemas que se presentan en las empresas de salud física son por estrés y por estrés financiero en lo particular. Y también esto tenemos poca estabilidad laboral y emocional. Entonces también es otro problema que estamos viendo en ese sentido. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos hacer? Y este es el tema importante y ahorita ya con esto vamos a terminar, faltan un par de láminas, pero aquí lo importante es qué se hace, ¿no? ¿Qué puedo hacer si están todos estos problemas? Pues primero, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que conocerme, tengo que saber cuáles son mis características como persona, tengo que saber cuánto dinero gano, cuánto dinero gasto, tengo que definir cuáles son mis metas y objetivos, qué estoy buscando en la vida, ¿no? Y esto es un ejercicio que muchas veces no tenemos tiempo de detenernos a hacer. Estamos con el día a día, con el trabajo, en el caso y mi experiencia a lo mejor con los médicos es estudian durante muchos años, tienen una parte de estudios impresionante, empiezan a construir y a generar recursos un poquito más adelante o en una etapa posterior a la mayoría de las carreras. Pero adicional a esto, en el momento en el que empiezan a trabajar, están inmersos en su práctica, tienen que estar estudiando, tienen que estar atendiendo pacientes, trabajan en el día a día. Y me he dado cuenta que muchas veces no han tenido este tiempo de hacer una reflexión de qué es realmente lo que quiero y qué realmente es lo que me importa, ¿no? Nosotros tenemos una idea de entender qué es lo ordinario y lo extraordinario. Y a la medida que yo no defina para mí qué es extraordinario, qué es esto que realmente me acelera el pulso, qué es este tema que realmente me emociona y me da felicidad y todo sea igual de importante, el reloj, la ropa, el coche, el viaje, la bolsa, los restaurantes, y si todo tiene la misma importancia, algo que decimos es, nada es importante. Si tú no tienes claro qué es importante para ti y todo es igual de importante, realmente no has encontrado eso que te apasione, y ese es el problema, que muchas veces estamos usando estos recursos y cada mes estamos gastando, generando un problema emocional, estamos preocupados por este tema y el mes que sigue se repite y se repite, y es un ciclo y un círculo sin fin. Entonces, tenemos que hacer esta parte, una reflexión personal. Ya teniendo esto, tenemos que tener un plan. Y este plan tiene que ser flexible. Y ahorita otra vez que hablaba el doctor Armando de la parte de las dietas, ¿no? O sea, el problema no son las personas, sino las dietas. Aquí también es esto, ¿no? No tenemos que tener un plan rígido, un presupuesto que no podemos tocar, que no podemos mover, que no nos podemos dar estos ciertos lujos, pero sí tenemos que tener claro cuáles son mis prioridades, ¿no? Primero como persona y cuáles son mis objetivos. Y en el momento que tengo esto y lo ligo a emociones y realmente me emociona alcanzar uno de estos objetivos, voy a poder alcanzar el bienestar financiero, ¿no? Entonces nos tenemos que preocupar por nosotros mismos y tenemos que tener educación financiera constante y tenemos que pasar a la acción. Aquí algo también que todo el tiempo hablo con la gente es, hay que empezar hoy con esto, ¿no? No es esperarnos, podemos empezar a hacer pequeñas acciones y esto es lo que va a cambiar la manera en la que vamos a vivir y vamos a poder construir una vida mucho más equilibrada en ese sentido, ¿no? Sí, podemos pasar a la que sigue, por favor. Y aquí, pues un tema que platicaba con Emanuel y un obsequio que les queremos hacer por parte de Invested es esto, ¿no? Ahí tienen un código QR, en la presentación viene una liga que ahí le van a poder picar. Y con esto van a poder generar un test de bienestar financiero. Son una serie de preguntas, 22, 24 preguntas, que les van a decir qué tal están ustedes, ¿no? A través de semáforos en el bienestar financiero, los diferentes aspectos de su vida, en el tema de ahorro, de retiro, de seguros. Son preguntas muy sencillas. Y a través de esto, ustedes van a poder tener un plan personalizado o una serie de recomendaciones que les vamos a dar nosotros. Y después de haber rellenado esta parte, les vamos a dar pues la facilidad, les va a llegar un correo electrónico y les vamos a regalar una consultoría de media hora.
Es una consultoría que ustedes van a estar sentados con un consultor financiero, van a poder platicar de cómo están en el tema financiero y ahí van a poder ver cuáles son los primeros pasos que ustedes deberían de hacer o deberían de tomar, ¿no? Las acciones que tienen que tomar en ese sentido. Les digo, esto es un obsequio, no va a tener ningún costo, es realmente parte de lo que hacemos en Invested y ahorita estamos aprovechando también para ayudar a la gente que se está dando el tiempo para hacer esto. Entonces, creo que sería muy interesante y muy padre que pudieran pasar a la acción, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. No sé si empezamos ahí con una parte de preguntas, Emanuel. Sí, es un tema sumamente extenso. Agradecemos a todos los que nos escuchan. Me llegan muchas preguntas por WhatsApp ahorita porque los doctores quieren saber más de ese test y esa prueba. Es justamente algo que regala Cristian en su empresa de Invested, una empresa de asesoría financiera. Y la verdad no hay lucro aquí, lo que hay es donde estás ubicado. Me gustaría que tejemos sobre la lámina, si nos la vuelves a poner, por favor. Volveremos a poner eso y lo mandaremos por WhatsApp y por redes a todos los doctores. Pero regresa, por favor, en la presentación, en la parte del diagnóstico sobre los médicos. Sobre eso me gustaría que empezamos. La gente dijo, queremos volver a ver eso. Si regresas antes, Diana, por favor, unas láminas antes sobre el diagnóstico. Hablamos de bienestar financiero de médicos. Eso fue una encuesta hecha sobre doctores. Armando está conectado, Armando, y también Cristian. Me gustaría que tejemos un poquito sobre eso. Hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos mantener el estilo de vida en la jubilación con tanta incertidumbre? Porque dependerá de tu estado de salud y mental y de tu capacidad financiera. ¿Cómo resolvemos esa cuestión de vivir bien? ¿Implica dinero o implica bienestar? ¿Cómo alternamos entre esos dos balances, esos dos hemisferios? ¿Cuál sería la respuesta del psiquiatra y la respuesta del financiero? Bueno, yo creo que el tema grande de acercarnos a bienestar es que primero no es un estado, sino es un proceso, ¿no? Es decir, es algo que no se termina, es algo en donde se está. Segundo, es colectivo. Sí, y tercero, incluye también lo emocional, pero incluye todos esos puntos en donde hizo énfasis y está muy, muy buena su presentación de Cristian. Es decir, el secreto de esto es el balance y el equilibrio, ¿sí? Pero iniciando por un entendimiento muy claro. Yo puse en la parte emocional el tema de una sociedad obesogénica, pero si no nos ubicamos en una sociedad de consumo, no vamos a poder entender por qué podemos movernos hacia lados en donde uno no quiere, si uno no tiene muy claro qué es la característica de la sociedad actual. No creo que una sociedad socialista sea mejor, pero la sociedad de consumo sí tiene ciertas características donde uno tiene que estar alerta, ¿no? Les pongo el ejemplo claro. En Francia, cada vez que empiezan los comerciales, sale ahí publicidad, ¿sí? Y yo sé que lo que sigue me están vendiendo. Hubo un estudio que se hizo el año pasado que a mí me aterró, que los mexicanos no sabían diferenciar la publicidad comercial de la publicidad de salud. Entonces eso habla de algo muy grave. Primero, que no hay una separación y un análisis claro de lo que me quieren vender y de lo que me quieren ayudar. Y segundo, un estado muy poco definido que no hace cosas de calidad en el tema de salud para que quede muy clara la diferencia y no se confundan. Ok, interesantísimo. Cristian, te manda saludos varias doctoras, amigas de tu esposa, la doctora Montoya. Gisela te manda un saludo, dice Cristian, el mejor. Saludos, felicitan por este tema la doctora Ingrid. Saludos a la doctora Lola, embarazada hasta Monterrey, nuestra dermatóloga amiga. Tú, Cristian, ¿cómo puedes decir que los doctores trabajan como ratones en su jaula y nada más el 4% podrán pagarse su jubilación y vivir como vivían cuando estaban activos? ¿Cómo explicamos eso? Pues mira, yo creo que son varios elementos y entro mucho al tema del bienestar, ¿no? Yo creo que el principal problema también, o uno de los principales problemas es que en la escuela, cuando estudian medicina y cuando estudiamos otras carreras, nunca aprendemos cómo conocernos a nosotros mismos, ¿no? No hacemos
este tema de introspección y de trabajo y de crecimiento personal, muchas veces estamos trabajando hacia afuera y en el tema de los médicos es impresionante porque son los que nos ayudan a estar bien nosotros, pero muchas veces no se dan el tiempo para estar bien ellos por todas estas horas de trabajo, ¿no? Entonces, yo entrando un poquito primero en esta parte, creo que lo más importante es un tema de conocimiento personal, darse el tiempo y entender quién soy, qué quiero. Además, este confinamiento a mucha gente le ha dolido porque no se conocía y ha tenido que estar con él mismo o con ella misma este tiempo y se ha dado cuenta que había cosas que no le cuadraban, ¿no? Por otro lado, creo que la publicidad cada día es mejor y está más enfocada a lo mejor a la parte reptiliana, ¿no? Y lo platicábamos la otra vez de las personas y pues cada vez vemos cosas que nos emocionan más y la publicidad con todo el tema de redes sociales y con toda la tecnología está enfocada a nosotros. Hay estudios ahorita que hacen que la persona que sale en el anuncio en temas digitales es una mezcla a lo mejor de mi papá con mi hermana y con mi pareja, y hacen una nueva persona que yo veo como alguien conocido y confío en esta persona que me está vendiendo el producto. Es una imagen creada por computadora, entonces esto ataca mi parte emocional y yo creo que para sustituir este tema tenemos que tener algo que nos emocione más. Si nosotros no vemos la jubilación o vivir en la jubilación como un estilo, o sea, como una cosa que me emocione o como un objetivo de vida, va a ser muy difícil alcanzarlo. Hay un estudio de Stanford que habla que la persona de 30, 35 años no se identifica con él mismo a los 65 años. Ve a esta persona como alguien distinto, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos relacionar a nuestro yo presente con nuestro yo futuro y logremos emocionarnos por el camino que vamos a recorrer y por lo que vamos a poder vivir, en este caso en la jubilación, podríamos mejorar este número, ¿no? Pero al final estamos buscando esta satisfacción inmediata, ¿no? Nuestro cerebro reacciona a esto, reacciona hacia el azúcar, reacciona así a diferentes cuestiones y reacciona hacia las compras. Muchas veces la gente que hace este tipo de compras está sintiendo un placer inmediato. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese sentido. Y en los médicos, y regreso, ¿cómo podríamos mejorar esta parte? Haciendo un balance, ¿no? Entendiendo qué quiero en el futuro y también poniendo metas, ¿no? Creo que también algo que es importante es entender en el tiempo cómo quiero ir viviendo y cómo quiero ir construyendo y qué objetivos quiero ir logrando. El doctor Guillermo Zúñiga, un gran amigo dermatólogo del estado de Veracruz, del puerto de Veracruz, dice, excelentes ambos ponentes, dice, oye, creo que en ese punto se refiere como mantener el mismo estilo de vida sin trabajar, pero muchos médicos a los 60 o los 65, aunque se jubilen a lo mejor de un trabajo de institución, siguen siendo productivos, ¿no? La profesión médica, tu papá sigue ejerciendo y no hay como en una empresa una edad donde te jubilan si no te jubilas, ¿no? Cuando hablas de mantener tu estilo de vida o tus ganancias, pero ese estudio sobre los médicos a mí me impactó porque quiere decir básicamente que el médico puede tener cierto ingreso, pero no planea, no tiene reserva, no piensa en que mañana se le va a acabar y a lo mejor tiene en el máximo un cirujano, un seguro por si no puede operar, pero no tiene una planeación de cómo voy a ir ahorrando para generar un cierto capital e intereses de ese capital para mi jubilación. ¿Cómo lo ves en el caso de tu papá? ¿En qué ayudaste a tu papá a planear eso? Pues mira, la primera parte que tuvimos que ver ahí fue una claridad de ingresos y egresos y curiosamente, y lo veíamos ahí, muchos de los médicos con los que he trabajado y he platicado no tiene una claridad de cuáles son sus ingresos y egresos, ¿no? En estos números más o menos 80% de la gente no sabe lo más básico, que es cuánto dinero gano y cuánto dinero gasto y en qué lo gasto. Entonces, primero tengo que tener una claridad de dónde estoy. Eso es lo principal. Ya entendiendo este tema, es ver hacia dónde quiero ir, que este tema es, oye, ¿cómo me quiero jubilar? Y le tienes que poner un número a esta parte. Entonces, alguien a lo mejor puede decir, oye, quiero vivir con
50,000, 80,000, 100,000, 120,000, el número que sea, ¿no? Pero ese es el número que quiero vivir en el momento de la jubilación. Y ya teniendo esta parte, y ahí es donde entramos nosotros como doctores financieros, tal cual, ¿no? Ayudamos a la persona a establecer un plan. Hay diferentes vehículos, lo puedes hacer a través de compra de propiedades y rentas, pero dándote este tiempo para escoger verdaderamente propiedades adecuadas, lo puedes hacer a través de seguros, o lo puedes hacer a través de inversiones y tienes que atenerte a este plan. Entonces, un poco regresándome a mi papá, ese fue el proceso que hemos venido trabajando, ¿no? Tener un entendimiento de dónde está, de sus flujos, de sus gastos, y de ahí ir determinando pequeñas ganancias o pequeños ahorros, ¿no? En este tema, al principio, lo que importa es poder determinar, aunque sea una pequeña parte de ahorro, y luego ya te preocupas por lograr el monto que necesitas. Pero si no has generado este hábito, va a ser muy complicado que llegues al número final. Entonces, es esta parte, y en el tema ya de la jubilación, es entender cómo vas a manejar estos recursos, que ahí también lo que se les recomienda es acercarse con un asesor serio, con una institución seria, que los va a ayudar a manejar este patrimonio. Pero creo que uno de los grandes problemas es que en México hoy prácticamente ninguna empresa te apoya, nosotros es justamente a lo que nos dedicamos, pero no te apoya a hacer este plan, y eso es lo que creo que más importa, e ir trabajando en el camino, ¿no? Entonces creo que los vehículos finales puede haber muchos, pueden ser portafolios de inversión, pueden ser seguros, pueden ser rentas, pero lo importante es primero generar el plan y trabajarlo con un consultor, en ese sentido, que es parte de lo que les vamos a regalar acá, ¿no? La primera plática va a ser para ese tema, entonces llenando el test y la plática que va a tener con uno de nuestros consultores, justamente le van a ayudar y van a poder trabajar en esos datos en particular en su caso, ¿no? Muy bien, yo creo que es de los temas principales. Al hablar de finanzas con doctores, lo sabes, Armando, hablamos otro lenguaje. Tú, como en tu experiencia, encajas, no como terapeuta, sino como doctor, tú mismo con tus finanzas personales esos temas. Trabajaste en salud pública, fuiste empleado de instituciones, generas en tu privada con tu clínica de trastornos, escribes libros, eres ponente, tienes finalmente varias fuentes de ingresos, algunas fijas, otras variables. ¿Tú has hecho tu propia planeación financiera? Porque la mayoría de los doctores que nos escuchan hoy se dan cuenta que no lo han hecho y que cuando va todo bien y hay bonanza, pues está increíble, ¿no? Pero cuando ya empieza a haber algo que se merma, o sea la venta, o sea el gasto que se dispara, o un gasto extraordinario, una liquidación de un empleado, por ejemplo, será un tema que tocaremos semana que entra en una asesoría laboral y fiscal. Tendremos un fiscalista y un laborista, abogados que nos planteen esos temas. Finalmente, ¿tú crees que un doctor deba de ser empresario o deba de rodearse y contratar empresarios? Creo que varias cosas, ¿no? Es decir, a nosotros no nos enseñan a ser empresarios, nos enseñan a ser servidores públicos de verdad, ¿no? Pero yo creo que también me gusta mucho el sistema de Cristian, pero yo recurrí a otro sistema, ¿no? Yo recurrí a un sistema que fue el que yo vi en mi casa, mi papá fue médico, y la manera de ahorrar fue ir mejorando y comprando propiedades o comprar cada vez un lugar donde tú vivas, que tenga una plusvalía grande y que pueda hacer eso un fondo de retiro grande, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de poder saber y buscar, ¿no? Cuando empezamos, ¿no? Con la que es mi esposa, de toda la vida, bueno, de esta vida, ¿no? Quizá en la próxima nos volvamos a encontrar. Pero lo interesante es, por ejemplo, cuando uno está de estudiante o cuando uno está de recién casado, sí es muy importante el poder empezar con un pequeño departamento, ¿sí? Muy chiquito. En nuestro caso se llamaba en esa época de interés social. Y fue muy interesante porque fue nuestro primero, fue un enganche barato y nuestros vecinos, uno era un pecero, el otro tenía una taquería muy exitosa, ¿sí? Es decir, entonces era muy emocionante.
porque el pecero ocupaba todos los lugares cuando llegaba, entonces al final nos volvimos muy cuates para que me dejara poder meter mi bolchito y poderlo sacar, pero creo que lo interesante es el poder ver a través de qué canal tú puedes ir teniendo un ahorro, ¿sí? Pero disfrutando ese espacio, ¿no? Otro espacio que tenemos que nos gusta mucho es las obras de arte, ¿no? Es decir, nadie compra obras de arte, yo sé, pero hay ciertos artistas que en algún momento van a valer, y un tema muy importante es invertir en tu generación, ¿no? Es decir, tú tienes que invertir en los artistas de tu generación. Entonces, mi manera de verlo es que tiene que ser algo que tú disfrutes y que la plusvalía haga que se vuelva un gran negocio. ¿Y eso cómo lo haces? Pues acercándote a tus amigos que hacen inversiones, que compran cosas, porque te van a decir, oye, van a hacer un departamento chiquito que sí puedes irlo pagando, pero puedes ahí ya empezar a invertir. Luego de ese departamento de interés social, pasas a un departamento más grande, pasas a una casita no sé qué, y progresivamente puede ser un modelo de fondo de retiro, ¿no? Para mí el tema de propiedades y el tema de... Y con los pacientes yo creo que es muy importante el que pueda uno platicar de todo su equilibrio y su balance, ¿no? Y dentro de eso, en qué trabaja, a qué se dedica, ¿no? Yo me dedico más a la parte emocional, ¿no? Pero cuando empieza a haber esa dificultad en relación a cómo ves que viven y cómo ves que se mueven, pues uno se lo comenta, ¿no? Es decir, que cómo está en la parte económica, cómo está haciendo las cosas. Nosotros en la clínica de trastornos hacemos programas, ¿sí? Tenemos un porcentaje definido de poder dar descuento a nuestros pacientes. ¿Por qué? Yo vengo de nutrición, es decir, sí hay que poder apoyar, pero tenemos un límite hasta donde se puede dar descuentos, ¿no? Tenemos un contador que nos dice, ¿sí? No más de tal porcentaje. Entonces yo creo que aunque tengo unos ciertos indicadores, me parece más bonito hoy el modelo de Cristian que el modelo intuitivo que siguió mi papá o que seguí yo, ¿no? Pero al final yo creo que sí, al final el poder tener en un espacio que tú disfrutes, que puede ser el banco, pero que puede ser tu casa, que puede ser, ¿no? Obras de arte o, bueno, pinturas que te gusten o esculturas. Creo que es una manera que a nosotros nos ha funcionado porque mi mujer es artista, entonces sí disfrutamos mucho donde estamos y donde vivimos. Y a la vez, es decir, hoy ya los hijos ya están viviendo afuera, es decir, hoy vienen y todo, los perros que corrían es porque vinieron a visitarnos, pero en algún momento, sí, es un fondo grande que se puede vender y que puede uno tener un dinero y que puede uno tener un muy buen departamento en algún lugar bonito o en otro lugar, ¿no? Muy bien. Es igual como la casa de campo, ¿no? Que la usa uno, pero también la puede uno vender. Yo antes de que lleguemos a conclusión, nos mandan un saludo Nimrod desde el Bajío. También la doctora Carmen Arjona, cirujana plástica de Mérida, les mandan un fuerte abrazo y felicidades por excelente tema y ponentes, y a Auvernia y a todo el equipo, gracias. Aquí volvemos a ver la liga de lo que, pues muy amablemente, Invested y su CEO y dueño, Christian Hauswald, nos están amablemente regalando, que es un diagnóstico en línea y una consulta de 30 minutos. ¿Con eso qué quiere decir? Si te hacen un diagnóstico y en base a eso hay consultoría. Finalmente, Cristian, tu trabajo no está tan lejos del doctor Barriguete. Si uno viene de un cerebro más racional, tú y el doctor de un cerebro más emocional, también por tratar las emociones como psiquiatras y ser también alguien que aprendió medicina de forma muy racional, pero todo el resto lo ve como algo que hasta le da miedo. Creo que el miedo del desconocimiento de las finanzas engendra mucho que no te acerques nunca, pero la única recomendación es consulta a tu doctor o tu dentista si tienes un problema de salud o de dientes, consulta también a un especialista de finanzas en cuanto a esos, porque yo he visto los doctores que trabajan, y es mi última pregunta, Cristian, con contadores. Creo que mi diagnóstico en COVID ahorita ha sido de observar, y en observar yo como finalmente actor y espectador es
que si un contador maneja el negocio de tu esposa, médico especializada en medicina antiedad, o de un cirujano plástico, de un dermatólogo, piensa como contador y les mete ideas de contadores, es decir, una idea volcada a registrar movimientos y a deducir impuestos. Pero no hay esa visión financiera del valor del dinero, de largo plazo, de rentabilidad, de análisis financiero que se hace en base al trabajo de un contador. ¿Podrías explicar las dos diferencias? Porque creo que eso es fundamental. Tú eres el doctor de las finanzas y un doctor debe de pagar un doctor de las finanzas para hablar de finanzas. Pero lo primero que debería de hacer es tener un poco de conocimiento para retar sus contadores, porque hoy hay un montón de contadores que hacen su declaración anual del mes, que ya nos la prorrogaron hasta junio, pero no les dan ninguna métrica, ninguna retroalimentación de cuánto cuesta el dinero y cuánto puedo yo obtener de mi dinero si lo tengo guardado. Y de ahí creo que nace gran parte del mal. ¿Qué opinas tú como finalmente experto en finanzas? Pues mira, te voy a contar varias experiencias, ¿no? Puntos que he visto. O sea, lo primero, y muchas veces conociendo a médicos, lo que pasa cuando llegan a construir a lo mejor clínicas o llegan a expandir su práctica a través de otras personas, les cuesta trabajo verlo como un negocio, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los principales problemas de los médicos como tal es que cambian su tiempo por dinero. O sea, realmente estoy aplicando a lo mejor algún procedimiento o estoy trabajando de alguna forma y me pagan por eso. Entonces, creo que es bien interesante entender la parte del negocio, ¿no? Creo que eso es bien importante, ver cómo puedo construir algo que no dependa todo el tiempo de mí. O sea, ese es un punto fundamental, porque si no, en el momento, y eso yo lo veía con mi papá, en el momento que él se iba de vacaciones, dejaba de dar consultas y eran 2 semanas que se iba de vacaciones, pero eran 2 semanas que no ganaba dinero. Entonces, creo que es bien importante entrar en esa parte y es una visión un poco más de empresario que de doctor, que no tienen que hacer ellos todo, eso es bien importante, ¿no? Y muchas veces, ahorita lo que hablabas de los contadores, algo que he visto es también que muchos de estos recursos los van recibiendo en efectivo, van trabajando en esto, están viendo cómo le hacen para optimizar de la mejor manera el tema de pago de impuestos, pero ahí hay un costo bien interesante, ¿no? Me tocaba ir a ver a médicos que tenían hace ya algunos años en las cajas fuertes, tenían traveler checks, tenían efectivo, tenían dinero del cual no tenía control, estaba perdiendo dinero por la inflación y al mismo tiempo al tenerlo en efectivo, además de que era riesgoso, lo acababan gastando, no lo acababan invirtiendo en el negocio, ¿no? Entonces, creo que aquí hay varios temas, ¿no? Creo que como doctor tenemos que definir o tendrían que definir si van a dedicarse únicamente a su práctica o si van a ir construyendo un negocio a través de ciertas personas que puedan trabajar cuando ellos no estén. Si esta también es la decisión, creo que pueden ir creando y trabajando con algún experto, y hay muchos que les pueden ayudar, que no necesariamente son los contadores, no gente a lo mejor con mayor conocimiento, para estructurar una oferta de valor hacia los pacientes y empezar a construir este negocio que funcione como una máquina, esté yo o no esté, ¿no? Esté el doctor o no esté. Y ya teniendo esta parte, creo que el principal foco del doctor no debería de ser pagar pocos impuestos, porque si tú le inviertes a tu negocio, no vas a tener ese tema y vas a poder robustecerlo. Creo que un negocio que tenga una tesorería sana, que le pague a tiempo, a lo mejor a los proveedores, va a poder generar mejores relaciones y a lo mejor va a poder extender tiempos de pago o va a poder conseguir mejores condiciones por parte de sus proveedores, va a poder evitar problemas como los que estamos viviendo. Entonces, creo que hay un dicho en México, ¿no? Que es empresario rico en empresa pobre. Creo que se aplica también para el tema que muchas veces los doctores tienen, ¿no? El consultorio o el negocio que tienen está seco, no tiene nada de recursos en ese sentido, pero por otro lado, el doctor está tomando todo el dinero, ¿no? Y por último, nada más en ese sentido, creo que es bien importante diferenciar cuánto del dinero que realmente está generando mi práctica es mía y cuánto es de mis proveedores, cuánto es de impuestos y cuánto es de utilidades. Hay un libro muy sencillito que leí hace poco, se llama Profit First, que es la ganancia es primero, que te habla de un modelo de finanzas personales muy sencillo de ir poniendo en canastas los diferentes recursos
Y creo que eso podría ser bien interesante también para que un médico lo platicara. Si te entran 100 pesos, a lo mejor de esos 100 pesos, 20 son del proveedor, 20 van a ser para mis empleados, 10 van a ser para mi renta, para otras cosas, ¿no? A lo mejor 10 van a ser para impuestos y los otros 40 son los míos. Hay que tener mucho cuidado en tocar todo este dinero como si fuera mío, porque ahí es donde empezamos también con estos problemas y empieza uno a arrastrar cuando vienen momentos complicados a todos los proveedores y todos los gastos que tenemos, ¿no? Ok, pues me encanta que lo digas. Nos saluda el doctor Joel Robles. Saludos, doctor Robles, un gustazo tenerte en línea. Doctora Navarro también, el doctor Robles está en Puebla, cirujano plástico también. Doctora Navarro es cirujana plástica de Morelia, Michoacán. Te felicitan, excelente tema, gracias a los dos ponentes. Nos cuentas de esa liga antes de que concluyamos esa transmisión, siendo las 2:06 del día viernes 24 de abril. Cuéntanos. Pues mira, va a ser muy fácil, van a entrar a esa liga o los que tengan iPhone pueden escanear el código QR. Los va a llevar a un test que es confidencial, no hay ningún problema en ese sentido, que va a tener 5 breves hojas de 5 preguntas más o menos cada una, en el que nos va a hacer un diagnóstico y nos va a generar semáforos por cada uno de los aspectos de la vida, ¿no? Va a hablar en el tema financiero, va a hablar de seguros, va a hablar de retiro, va a hablar de emergencias, va a hablar de diferentes aspectos, ¿no? Que tenemos que ver cómo estamos en el tema financiero y al finalizarlo nos va a llegar un diagnóstico, de acuerdo a lo que contesté en esta parte, ¿no? Adicional a eso, esta información, nosotros sin nombre ni nada la vamos juntando. Nuestro reto también es generar información en México. En México hay muy poca información de bienestar financiero. Entonces, hoy estamos trabajando con muchas empresas y con institutos y con diferentes entidades para construir una gran base de datos para México, porque como digo, si tú no tienes mapeado el problema, es difícil atacarlo, ¿no? O imposible. Entonces, estamos mapeando el problema para irlo trabajando y atacando de manera puntual. Y ya después de esta parte, de este test que les va a llegar la información, les va a llegar un correo electrónico donde le vas a picar y va a haber un calendario. Va a haber ahí 2 personas con las que pueden agendar su cita, un calendario. Le picas a la hora que te quede cómodo tu sesión y en una videoconferencia como la que estamos teniendo ahorita, se van a conectar con un consultor, también todo es confidencial, en el cual los va a ayudar a interpretar este diagnóstico y les puede dar algunos puntos adicionales de qué acciones tomar, ¿no? Ya si alguno quisiera luego trabajar un proceso de consultoría completo, se podría ver con esta persona, pero realmente con este primer paso, con estas primeras partes, el diagnóstico y esta interpretación por parte de un consultor, sería suficiente para tener claro dónde estoy y empezar a tomar las acciones necesarias. Interesante, básicamente nos regalas una consulta y un diagnóstico médico de tus finanzas gratis, y eso es una súper analogía. A veces decimos que no hay que regalar consultas, pero creo que sí. Si no enseñas a veces a alguien que no sabe que ir al doctor le va a evitar de gastar muchísimo en tratamientos o en faciales o en cremas o en procedimientos que no son tan útiles, si vas con un dermatólogo certificado, un cirujano plástico certificado, un médico que estudió medicina antiedad en escuelas serias y que practica una medicina ética y profesional, vas a ahorrar mucho dinero. Si construyes tu casa con un albañil, no va a ser lo mismo que si la construyes con un arquitecto. Claro que un arquitecto, un doctor, un asesor financiero cuesta, pero creo que al final, como todo, ahorra. Armando, tienes también tú una propuesta, la vamos a mandar por redes sociales y a ustedes por WhatsApp, si nos mandas a Diana claro que sí, la forma práctica de ese diagnóstico de bienestar que nos decías en 14 preguntas. ¿Podemos también ver cómo estamos? Sí, es un cuestionario que hace alrededor de 15 años en el Reino Unido se empezaron a preguntar, primero darse cuenta que la psicología positiva ayudaba mucho a la gente, entonces empezaron a preguntarse cómo sería el well-being y el wellness. Entonces hicieron una encuesta muy grande primero en Escocia, después este modelo escocés se hizo en el Reino Unido y hace como 6 o 8 años el equipo de Barcelona lo tradujo al español y nosotros lo estamos validando en jóvenes actualmente, pero está cortita, te da una idea buena, el mayor puntaje es mayor cercanía a bienestar.
Y está interesante y es buen momento para aplicarlo y es gratuito y nos hace pensar. Pues si nos los compartes para que esa misma tarde lo podamos compartir con los doctores, si hay una liga o si es de alguna forma automatizado. También gracias, Cristian, por mandarnos eso. Ya lo tiene Diana, lo podremos hacer en un diseñito para que todo el equipo técnico de Auvernia se eche pues de cabeza para, como siempre, para ustedes servirles y darles la posibilidad que la verdad agradezco enormemente a los dos ponentes su tiempo y sobre todo la posibilidad de seguir en contacto con ustedes. Necesitamos muchos más cursos, los doctores nos piden cursos de cómo hacer un estado de resultado, entonces yo creo que ya es la puerta abierta a la educación financiera de nuestros médicos. No queremos que cursen una maestría en el IPAD todos, no es la idea, pero sí que puedan entablar una relación con su asesor, con su contador, con un mínimo de conocimientos básicos para poder saber de qué hablan. No hay nada más peor que la ignorancia de un paciente que no entiende la recomendación que le extiendes en una receta. Pues así se siente un asesor cuando no tienes ni las mínimas bases. La buena noticia de esa gran lógica implacable del doctor Barriguete haciendo sus ahorritos como su papá, invirtiendo en inmobiliaria tangible y en obras de arte tangible, es que es palpable. Pero también Cristian les podrá enseñar que hay otras herramientas financieras sin riesgo para hacerse de una casa, de una jubilación o sencillamente emprender una segunda, tercera, cuarta sucursal el que quiere crecer en su negocio. Sabemos que muchos de ustedes han sufrido mucho esa crisis y más de lo que esperaban por lo mismo. Lección aprendida para Auvernia, para todos los distribuidores de Auvernia, para todos los médicos conectados a fortalecer nuestro conocimiento financiero. Así que gracias por tu educación de bienestar financiero, Cristian. Gracias por tu libro y tus abordajes, tú, Armando, con esa bicefalidad de poder ser parte de negocios y parte de la medicina. Eres lo que queremos ser, el confluyente de los dos mundos que no se oponen, no chocan, sino se sinergizan. Les agradecemos la verdad a los dos. Antes de despedirnos, me gustaría, Diana, que mostremos que va a estar su repetición en el canal de YouTube, Auvernia Oficial, así como en Facebook, como en Instagram. Síganos, hashtag Quédate en Casa con Auvernia, para que sigan viendo en Online Virtual Education. El canal está en YouTube como Auvernia Oficial. Todas las pláticas que ponemos a su disposición. La noche, cuando ya los niños están dormidos, la mañana al despertar, cuando vuelven a ver una práctica. No dejen de contactar a Cristian y a Armando en sus datos, ya se los hemos pasado, si no nos los preguntan en privado. Descarguen sus diplomas, por favor, porque para eso nos dan la posibilidad de tener diplomas en auvernia.mx/registro, email celular, y ahí descargas tu PDF, pones tu nombre correcto para que no haya cambio de apellidos si no te gustan, o nombres completos. Y también una súper gran noticia, por favor, que si nos evalúas las encuestas podremos mejorarnos, como siempre cada semana lo han visto. ¿Qué nos espera, Dianita, para semana que entra, por favor, para mostrarlo? Tendremos el día lunes nuestra cita semanal con nuestro coach, después del manejo de emociones, después del coaching en tiempo de crisis, coaching 5, la 5 semana, el arte de preguntar y escuchar de forma activa en tiempos inciertos. Y eso creo que es fundamental, escuchar en la familia, escuchar a mis pacientes a distancia. El lunes 27 de abril a las 6:15, nuestra cita con tu coach líder Bruno Reinal. Será un enorme placer. Les mandamos también la agenda actualizada y todo lo que vieron el día de hoy en unas horas en su WhatsApp y en sus emails para cerrar la semana. Por favor, evalúanos a Cristian y al doctor Barriguete. Es importante su feedback para poder seguir mejorándonos. Cristian, Armando, una frase de conclusión antes del fin de semana para los que se quedaron picados para leer los libros de Bruno, que ya el lunes les dice, o el libro de Armando, que nos mencionó que tiene varios, o aprender más de finanzas. Un tip, una lectura, algo que aconsejan a los que nos escuchan. Sí, pues leer, ¿no? Yo creo que leer es una cosa maravillosa, ahorita hay que aprovecharlo. Y algo muy importante, compartirlo con la familia. Hoy sí hay una gran posibilidad, o a través de redes sociales, de poder compartir estos libros o de leer estos libros que todos tenemos al lado del buró y que no hemos acabado de leer. Yo creo que es un gran momento para poderlo hacer. Muy bien. Cristian, de mi parte,
Sí, de mi parte, como médicos dedican su vida a los otros, creo que es bien importante darse un ratito para ustedes y tomen acción, ¿no? Hagan su test, trabajen en esta parte, tengan su consultoría y en serio vean también un ratito por ustedes, que les va a ayudar a hacer mejor el trabajo hacia afuera y hacia adentro. Muchísimas gracias. Pues gracias por regalarnos ese diagnóstico. Te seguimos en Invested MX, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, Invested-MX. Sitio web invested.mx, haces mucho más que esos cursos, tu empresa es mucho más completa, pero hoy, gracias a tu tiempo y a tu corta edad y tu experiencia en Actinver y en muchos bancos, pues has podido mostrar que se puede emprender de una forma exitosa, asesorando a otros a emprender y a ser exitosos financieramente. Así que gracias por dedicarte a eso, al menos en parte de tu actividad. Saludos a todo tu equipo que hace posible también que estés aquí con nosotros con contenido y los diagnósticos con su asesor personalizado con Invested muy pronto con ustedes en la liga que les vamos a comunicar. A los dos, muchísimas gracias. Diana, haciendo las 2:16, quédate en casa, hashtag Auvernia, quédate en casa con Auvernia, perdón, hashtag. Véanos, por favor, en las repeticiones lo que necesiten. Háganos llegar sus comentarios. Saludos a todos. Juana María también, que está conectada y a veces no quiere aparecer. Gracias por ser una fiel seguidora de nuestro programa. Y los que no lo van a ver más que en repetición, pues felicidades por tener su vida y seguir con sus actividades. Gracias. Siendo viernes 24 de abril del 2020, cuarta semana de Auvernia Online Virtual Education, la damos por concluida y les mandamos un enorme abrazo efusivo a distancia en esa fase 3 de contingencia. Así que gracias a todo el cuerpo médico que lucha mientras estamos aquí. Saludos. Fortaleciendo nuestros meninges. Gracias. Y hasta el día lunes con Bruno a las 6:15. Gracias, Diana. Gracias, Brandon. Gracias, Adriana. Gracias, Yair. Y Pancho por ese maravilloso programa con la plataforma técnica. Hasta luego a todos y a todas. Gracias.